Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad hemos llegado a un libro corto de un solo capítulo, el libro más corto de todo el Antiguo Testamento. No el más corto de toda la Biblia, sino del Antiguo Testamento, de la Tanaj, que es el libro del profeta Agdías. Y quisiera preguntarte antes de comenzar nuestro estudio, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste la oportunidad de leer o de escuchar un sermón o un estudio acerca del profeta Agdías? ¿O cuándo fue la última vez? Les hago mención a esto porque no es muy común realizar este tipo de estudios de libros tan pequeños que a veces se nos traspapelan. Digo que no es común, no porque sea un libro de poca importancia, sino porque quizás algunos predicadores quieren hacer énfasis en algunas otras temáticas, entonces se ignora o no se le presta atención al mensaje del profeta Agdías. De hecho, si tú le preguntas a alguien de manera espontánea cuál es el contenido del libro del profeta Agdías, seguramente un alto porcentaje de personas no te van a saber cuál es el contenido que tiene este libro, a pesar de ser un libro tan corto. Lo cierto es que nuestro estudio sistemático en esta edición 889 nos toca adentrarnos en este libro profético, que también tiene lecciones para nuestra vida práctica. Vamos a ver algunos detalles primero antes de leer los textos. Con respecto al título, el libro lleva el nombre del profeta cuyo mensaje presenta. Agdías, su nombre hebreo, significa siervo de Yahvé o siervo de Jehová. Agdías era un nombre muy común entre los judíos del tiempo de la Tanaj, del Antiguo Testamento, y ahí ustedes pueden ver algunas citas donde se menciona el nombre de personas que se llamaban de esa manera. Aunque se llamaban Agdías una cantidad de personas, ninguno puede ser identificado con certeza como el autor del libro profético. Algunas referencias al reino de Judá en el sur indican que Agdías pertenecía a esta nación, o sea, era judío, era de la nación de Judá, siendo que Agdías no identifica a los reyes durante cuyos reinos ministró, como lo hizo Oseas y otros profetas que mencionaron el tiempo de los reyes en los cuales desarrollaron su ministerio. Solo dependemos de la evidencia interna para determinar la fecha del libro. La solución del problema depende de saber cuándo sucedió el saqueo de Jerusalén, en el cual se hace referencia en los versículos del 10 al 14. Según una opinión, esto sucedió cuando Jerusalén fue conquistada por los filisteos y por los árabes, evento descrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, específicamente los versículos 8, 16 y 17. Aquí ya estudiamos ese capítulo, pero si quieres repasarlo puedes retroceder y darte cuenta de ese contexto en vista de que durante el reino de Joram se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y esto también lo podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, los versículos del 20 hasta el 22. Esto ubicaría la profecía de Agdías en el siglo 9 antes de Cristo, de acuerdo con una segunda opinión. Agdías se refiere a las calamidades que cayeron sobre Judá en el tiempo de las invasiones babilónicas, lo que cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., cosa que ya hemos estudiado en el libro de Jeremías, en el libro de Lamentaciones, en el libro de Ezequiel y por supuesto en el libro de Daniel. Entonces hay dos opiniones, una que fue en el siglo 9 con la rebelión de Edom, y otra opinión que fue en el siglo VI antes de Cristo con la destrucción de Jerusalén de manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo cierto es que la similitud del reproche de Agdías con Jeremías en el capítulo 49 y de Ezequiel en el capítulo 25 y el Salmo 137, ese famoso salmo que estudiamos acá y que fue discutido y hay diversas opiniones con respecto a este salmo. Bueno, las similitudes de Agdías con estos textos que están contra Edom se ha empleado como una razón para apoyar la última fecha, es decir, la del 586 a.C.
Ya hablando del tema, el libro describe el castigo que ha de venir sobre Edom a causa de la crueldad con Judá durante un tiempo de crisis y el triunfo final del pueblo y del reino de Dios. Los edomitas eran descendientes de Esaú, que Esaú era hermano de Jacob. La hostilidad que existía entre los edomitas y los judíos era extremadamente enconada, como lo son muchas veces las riñas familiares. Esa hostilidad había existido por mucho tiempo. Se derivaba probablemente del incidente de la primogenitura ya mencionado. Recrudeció cuando los descendientes de Saúl negaron su permiso a los hijos de Israel para que pasaran por la tierra de Edom cuando iban camino a Canaán, y eso también lo estudiamos en Números capítulo 20. Es decir, que aquí estamos haciendo un repaso por todo lo que ya hemos estudiado para conocer exactamente el contexto y la temática de este libro. Esa animosidad se hizo notar en las guerras que Saúl riñó contra los enemigos de su pueblo. En 1 Samuel 14, David tomó medidas severas contra los edomitas, matando a todos los varones, y por lo tanto Edom puso guarnición, convirtiéndolos en siervos. La discordia entre los dos enemigos siguió con el hijo de David, es decir, Salomón, en 1 de Reyes capítulo 11. Durante el reinado de Josafat, bastantes años después, los edomitas, llamados los hijos de Esaú, que habitaban en Seir junto con los moabitas y los amonitas, que eran descendientes de Lot, invadieron a Judá, y esto también lo podemos leer en 2 de Crónicas capítulo 20. La independencia que perdieron en los días de David la recuperaron en los días de Jorán. La lucha entre Edom y los israelitas se reanudó cuando Amasías, el rey de Judá, atacó con éxito a los edomitas, tomando su fortaleza de Selá y matando a muchos de ellos. Ahí están las citas, 2 de Reyes 14 y 2 de Crónicas 25. Estando solo parcialmente subyugados, volvieron a atacar a Judá en el tiempo de Acaz, 2 de Reyes 28, y cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, los edomitas se regocijaron por las calamidades que sobrevinieron a Judá. Y aquí vemos entonces toda esta historia entre Judá y Edom. Después de anunciar la destrucción de Edom, el profeta se refiere a las promesas de restauración de Israel. La casa de Jacob recuperará sus posesiones y extenderá sus límites. Aquí hay un bosquejo de este libro que se puede dividir en dos partes. La primera, los versículos del 1 al 16, y la segunda desde los versículos 17 hasta el 21. Y esta primera sección de los primeros 16 versículos la podemos dividir en 5 partes, donde se convoca a las naciones paganas para que ataquen a Edom, el orgullo de Edom en los versículos 3 y 4, la caída total de Edom en los versículos 5 y 9, el odio de Edom hacia los judíos en los versículos 10 al 14, y el castigo de Edom en el día de Jehová en los versículos 15 y 16. O sea, a grosso modo, sabemos que es un mensaje contra Edom, por la actitud que ellos tuvieron hacia sus hermanos, el pueblo de Judá, y en definitiva todo el pueblo de Israel. Una riña que venía desde que Esaú y Jacob incluso estaban en el vientre de su madre. Una lucha que ha venido de generación en generación y pudiéramos decir arrastrando un rencor histórico por años. Ya sin ni siquiera haber leído un solo versículo de Abdías, podemos decir, cuando se cometen errores, las siguientes generaciones tienden a pagar las consecuencias. Es decir, las decisiones de otros, de una u otra manera, nos afectan. Y te puedo poner un ejemplo. Cada quien es libre de casarse con quien quiera. Cada quien es libre de tener los hijos que quiera. Pero cuando una pareja o unos padres no se responsabilizan de su matrimonio y no se responsabilizan de sus hijos, de una u otra forma, esa crisis que ellos van a experimentar afectará a otras personas. Y no tengo que dar detalles de cómo, porque ya podemos imaginarnos. Entonces, las decisiones de unos, aunque les afectan directamente a ellos, de forma indirecta también nos afectan a nosotros. Y aquí vamos a ver un efecto del rencor que se ha venido desarrollando a lo largo de todas las edades. El libro del profeta Abdías comienza de la siguiente manera. Versículo número 1.
Visión de Agdías. Este es el título del libro. Visión de Agdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, que sabemos que es Esaú, o sea, los descendientes de Esaú. En cuanto a Edom, el Señor ha dicho así: hemos oído el pregón de Jehová. Hemos oído. Quizás esto estaba en singular. Según el original, es posible que estuviera en singular. Pero aquí en castellano lo vemos en plural, como que el pueblo de Israel está escuchando al profeta Agdías. El profeta Agdías se comunica con Israel y les dice: hemos oído el pregón. He oído y ahora yo se lo comunico a ustedes para que sepan el pregón de Jehová. Y mensajero ha sido enviado a las naciones para que todo el mundo lo escuche, para que todo el mundo sepa. Y el versículo termina diciendo: levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Edom. Ahí lo dice el versículo 1. Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom. Y ustedes, las naciones alrededor, incluyendo a Israel. Si es un contexto de exilio, incluso Israel en el exilio. Allí en el exilio, levantémonos contra este pueblo en batalla. Desde lo literal se puede entender claramente de que se iba a tomar venganza. Pero desde lo espiritual todos tenemos una batalla que librar. Y si bien este libro o este mensaje fue directo contra Edom, también es un mensaje contra nosotros cuando tenemos el espíritu de Edom. ¿Y cuál es el espíritu de Edom? Pues todo el capítulo nos los va a mostrar. Dice el versículo 2: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Edom, eres pequeño. Te he hecho pequeño. Te vas a volver más pequeño aún. Es decir, vas a recibir el efecto de tus malas decisiones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón. Y fíjate que ahora se empieza a hablar de la naturaleza, de lo que significa tener el espíritu de Edom. Un espíritu de soberbia. Si algo tenía que caer en cuenta el reino de Edom, desde el rey hasta todos los habitantes de estos territorios, es que ellos eran descendientes de Abraham. Conocían las revelaciones del Señor y todo lo que el Señor había hecho por sus hermanos. No olvidemos que Israel eran sus hermanos. Pero a veces los hermanos se tratan mal. Los hermanos no se valoran. Está ese rencor con el paso del tiempo. Y algunos hasta se preguntan quién es el preferido del papá o el preferido de la mamá. Y sacan sus propias conclusiones porque no entienden a sus padres. Israel y Edom no comprendían la verdadera naturaleza de amor de Dios al haber escogido a Israel para cumplir un propósito, pero Edom también tenía una responsabilidad espiritual por el mismo historial de ser descendiente de Abraham. Pero la soberbia de su corazón te ha engañado. Edom, tú eres soberbio y te has autoengañado con tu soberbia. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, que buscas refugio en lugares aparentemente seguros, en tu altísima morada, en tu posición, en tu ego. Tú que dices en tu corazón: ¿quién? Fíjate la arrogancia. ¿Quién me derribará a tierra? Claro que esto es un mensaje para ellos, pero también es para nosotros. Porque se puede manifestar en ti y en mí el espíritu de Edom al ser soberbios, arrogantes, autosuficientes, egoístas y también, pudiéramos decir, envidiosos. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Las águilas tienen la particularidad de hacer sus nidos en lo más alto de las montañas. Eso le da una superioridad sobre el resto de las aves, y Edom se sentía superior. Y el Señor dice: mira, ese ego yo te lo voy a bajar. No importa dónde te sientas tú, en qué cumbre te sientas. Así pongas tu nido sobre las estrellas, de ahí te voy a derribar. Porque la fuerza que tú tienes te la he dado yo. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido,
porque aquí ya se habla de un juicio, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran en ti vendimiadores, y aquí se hace una alusión también a un lenguaje de campo, si vinieran en ti vendimiadores, ¿no dejarán algún rebusco dentro de las leyes humanitarias descritas en la Biblia? Se le permitía a los hombres que trabajaban en el campo dejar ciertas partes de la cosecha para que los pobres y menesterosos pudieran rebuscarse y comer de las cosechas de lo que los empresarios de aquel entonces tenían, y era una manera también de ser bondadosos con los más necesitados. Y aquí se hace una comparación de Edom como que fue asaltado, como que le robaron todo y no siquiera dejaron el rebusco de un vendimiador, le quitaron todo lo que tenía, o le quitarían todo lo que tenía, porque esto era una advertencia. Es una profecía presentada como de algo que ya pasó, pero que en realidad pasaría, porque esto sería una advertencia para el pueblo de Edom. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Se metieron en sus viviendas y les quitaron todos sus tesoros escondidos fueron buscados. Todo lo que los hacía a ellos orgullosos, todo lo que los hacía sentir poderosos, lo perdieron todo. Y fíjate que hay mucha similitud entre las advertencias que se le da a Edom en este libro de Abdías, como las que se le dieron a Israel y a Judá en los otros libros proféticos. Cuando terminamos el libro de Amós, decíamos que para Dios todos los seres humanos son iguales. Todos tienen la misma posibilidad. Dios comparó a Israel con los etíopes. Entonces, ¿cómo no exigirle lo mismo a Edom, que eran tan cercanos a Israel? Porque eran descendientes de Abraham. Versículo número 7. Todos tus aliados, en el cual Edom puso su confianza, te han engañado. Pusiste tu confianza en ellos y ellos te traicionaron. Hasta los confines te hicieron llegar. Tú los buscaste a los lugares más recónditos, te fuiste con la esperanza de conseguir apoyo. Pero los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, se pusieron en tu contra. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Es decir, tú no comprendes o no has querido comprender que no vale la pena poner su confianza en el ser humano. No vale la pena colocar la confianza en el hombre finito, porque él nos puede traicionar. Las alianzas hasta el día de hoy se siguen haciendo compromisos humanos, pero ya ahora se firman documentos porque ya nadie confía en nadie. Antes la palabra valía mucho, pero aquí nos estamos dando cuenta que el ser humano por naturaleza está inclinado a traicionar, a mentir, a aprovecharse de la necesidad de los demás, y Edom sufrió eso en carne propia. Pero el Señor le dice, ni siquiera tú lo has podido entender, porque aunque muchos te han decepcionado, ni siquiera así me has buscado. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, o los supuestos sabios. Y digo supuestos sabios porque el versículo 7 ahí lo dice, no hay en ello entendimiento. Ustedes no han comprendido. Ustedes no han entendido. No conocen a Dios. No conocen su voluntad. Han olvidado su historia. Han mantenido un rencor histórico. Han puesto su confianza en otros. Han sido decepcionados. Se han aprovechado de las necesidades de sus hermanos. Y ahora el Señor les dice, no haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom. Y la prudencia del monte de Esaú. Edom y Esaú es lo mismo. Una manera poética de decir lo mismo con diferentes palabras. Edom y Esaú serán castigados. Y los valientes, Temán. Temán era una ciudad reconocida también de Edom. Entonces es como una tercera manera de mencionarlos a ellos. Los valientes de Temán serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Y en el versículo 10 se nos describe más los motivos. Aquí vemos el efecto que van a sufrir. Estrago, lo van a perder todo. Se habla de la soberbia que ellos han desarrollado, pero a partir del versículo 10 se muestra lo que ellos hicieron. Porque ellos pueden tener
ese sentimiento en su mente de ser soberbios y egocéntricos. Pero cuando ya lo llevan a la práctica, cuando ya se exterioriza, entonces allí el mal es peor. Porque internamente tienen un problema, pero ahora lo ejecutan. Y dice el versículo 10, por la injuria a tu hermano. La injuria, hablaste mal de tu propio hermano. Porque como no conoces a Dios, no conoces los planes salvíficos o no los quieres conocer, entonces ves las maravillas que Dios hizo en Jacob. Jacob evidentemente también recibirá su paga porque se desvió del camino. Pero eso no justifica que tú tengas que hacer lo mismo, Esaú. El hecho de que la mayoría se diga que sean creyentes o en este tiempo se digan que sean cristianos y cometan atrocidades, eso no justifica que tú tengas que hacer lo mismo. Más bien te debería doler que ellos, que fueron escogidos por gracia, estén cometiendo barbaridades. Porque tú y yo pertenecemos a diferentes denominaciones religiosas. Aunque tenemos el mismo libro y tenemos el mismo Dios, tenemos creencias diversas. Primero, eso nunca debió haber pasado. Está bien que quizás nosotros tengamos nuestras interpretaciones de la Escritura por las limitaciones del lenguaje, pero la hermandad en consenso, la hermandad en estudio, donde todos tienen la oportunidad de opinar y comunicarse con el Señor, pueden llegar a una posición definitiva con respecto a la voluntad de Dios, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Lo que Dios le está diciendo a Edom, a Esaú, es que debieron unirse a sus hermanos. Debieron dejar esos rencores en el pasado y debieron unirse en un mismo propósito de glorificar a Dios y de hacer su voluntad. No era que Israel, en esa percepción errada que tenían de ser el pueblo escogido, único. No, Israel no debió hacer así. Israel debió buscar a sus hermanos y reconciliarse con ellos. Tal cual como lo hizo el mismo Jacob cuando buscó a Esaú. Se reconciliaron, se besaron, se abrazaron, se perdonaron. Jacob le decía a su hermano, yo soy tu siervo, tú eres mi señor. Todo es tuyo, esto si tú quieres tómalo, todo lo que yo he recibido por mis tantos años de trabajo, si quieres tómalo. Pero no sigamos en este rencor. Jacob buscó la manera de reconciliarse con su hermano después de 20 años. Y estuvo toda una noche en oración, clamándole al Señor. Pero los descendientes tanto de Jacob como de Esaú tenían rencores unos hacia el otro. Y no pasa lo mismo hoy en las iglesias cristianas. Entonces cuando decimos, hermanos, mire, después de haber realizado X cantidad de estudios, después de haber reflexionado, después de haber entendido, después de haber orado, hemos llegado a la siguiente conclusión. No, es que tú eres un hereje. No vengas aquí a decir herejía. Pero, ¿cuál herejía? ¿Cuál herejía si aquí están los textos bíblicos, está la enseñanza, está el contexto histórico, está el mensaje del Señor desde el principio? No, es que mi pastor o mi dirigente... Pero es que los seres humanos nos equivocamos. Es cuestión de mirar también a los pioneros y a los reformadores de la iglesia, que ellos también, con toda la sabiduría que Dios le había dado, también cometieron errores. Porque el orgullo a veces como que prima por encima de las enseñanzas del Señor. Y aquí vemos a un Esaú, a un Edom como pueblo, injuriando a su hermano, señalándole sus errores, señalándole sus idolatrías. Ok, si lo hubiesen hecho desde el punto de vista de, hermano, me siento mal que estés en esa posición, me siento mal que estés haciendo esto. Pero la injuria no es corrección, la injuria es una crítica para que los demás entonces señalen para mal al que comete el error. Yo aquí en este canal, y en muchos capítulos lo he venido diciendo, hay cosas que se están haciendo erradas en nuestras iglesias. Quizás a algunos no les guste que se los diga, pero es que yo no puedo tapar el sol con un dedo. Hay cosas que se están haciendo mal, entonces me callo. Tengo que decirlas. Ahora, que yo no señale a una persona en específico o a una denominación específica, ese no es mi trabajo. Porque a la final,
Todos buscamos lo mismo: ser salvos por la eternidad a través de los méritos de Cristo, ser santificados por la obra transformadora del Espíritu Santo, ser perdonados de nuestros pecados cuando nos hemos arrepentido con sinceridad. Pero cuando vamos a la práctica, hermanos, hay una norma de vida. Entonces, si yo sigo la regla de oro que me dijo el Señor Jesús, o que nos dijo a todos, en Mateo 18, si tú ves a tu hermano pecar, ve y habla con él. Lo que pasa es que ya nadie se quiere dejar exhortar. Yo voy a una iglesia X, la que sea, y yo veo un error, y voy y se lo digo, la gente se ofende. Se molestan, se indignan, y hasta lo botan a uno de allí. ¿Qué viene usted aquí a enseñar si eso es? Entonces, claro, ahora existen estos medios de comunicación. Ya el que quiera escuchar, escuche, y el que no, y el que lo quiera poner en práctica, lo practica, y el que no, bueno, ya no, ya eso se escapa de mis manos y de las manos de cualquiera. Esaú lo que hacía era injuriar, no era corregir, no era mostrarle el error a su hermano Jacob, era injuriarlo, era criticarlo, humillarlo, y si lo pudiera haber destrozado, mejor. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. No es criticar, no es injuriar. El ideal de Dios es corregir. Y Esaú no quería que su hermano Jacob se corrigiera, sino que sufriera. El día que estando tú delante, o sea, viendo las cosas que estaban sucediendo, llevaban extraños, en este caso podrían ser los babilonios, cautivos su ejército de Jacob, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de esos, porque en lugar de defender y ayudar a tu hermano, te quedaste de brazos cruzados viendo y alegrándote. Pues no debiste tú, dice el versículo 12, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de ese dolor, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Jacob en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste. Debiste haberte entristecido. Te debió haber dolido, pero te alegraste a que tu hermano Jacob se lo llevaran en cautiverio. Ahora entiende por qué hay un juicio contra Edom. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No. Está enfático. No. No debiste haber mirado el mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. O sea que no solamente te alegraste, miraste, no hiciste nada, te alegraste, te jactaste, te gozaste del desastre que había en Jerusalén, y para rematar te fuiste a saquear lo que quedaba. Miserable Esaú. Hermano, yo no me alegro por las cosas que están sucediendo erróneamente en cualquier denominación. Me entristece, de verdad. A mí me entristece cuando a la gente se le engaña. A mí me entristece cuando a la gente los utilizan para aprovecharse y sacarle ganancia monetaria. A mí me entristece cuando le enseñan cosas erradas, cuando tergiversan el mensaje. Pero en el mundo en que tú y yo estamos viviendo hoy, a veces las personas no nos dejan intervenir. Algunos no se dejan ayudar y otros no nos permiten ayudarles tampoco. Esa es la realidad. Ahora, si yo me alegrara de eso, hermano, terrible condenación. O sea, si yo veo que a las personas las están estafando, si yo veo que las están engañando, si yo veo que las personas están echando por tierra los principios del gobierno de Dios y que yo me alegre de eso, hermano, yo sería un miserable. A mí me entristece ver esas procesiones cuando sacan a estos morracos, estos muñecos de iglesias X, que no las voy a mencionar, para adorarla, y las personas hacen peregrinaje y se golpean y se maltratan y se humillan y sacan cantidades de dinero porque piensan que con eso van a alcanzar el perdón de Dios. Eso a mí me entristece. Pero a veces no podemos decir nada, no porque no querramos decirlo, sino porque no nos dejan. O quizás porque no nos hemos atrevido
a utilizar las palabras adecuadas para corregir el error. Pero hay personas que se ofenden. Pero en el caso de Esaú, de Edom, se alegraban, se aprovechaban. Y yo no encuentro una palabra más adecuada para describir a Esaú como miserables, porque eran hermanos. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas. Esto va de mal en peor. Se alegran, después van y saquean, y ahora se paran en las encrucijadas con el propósito de matar a aquellos que escapasen. No debiste haberlos entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Los mataban y después se los daban a los extranjeros para que se los llevaran. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, así se hará contigo. Ay, hermanos. Como tú hiciste, así se hará contigo. Cercano está el día de Jehová. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Todo aquel que engañó, todo aquel que mintió. Estoy hablando desde el ámbito religioso, o sea, el ámbito que nos compete a nosotros que estamos en una comunidad de fe. Todo aquel que engañó, que mintió, que se aprovechó, que se valió de la fe de otras personas, hermano, esa gente no va a quedar sin su castigo. Versículo número 16. De la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, bebiste, te emborrachaste. Saliste de Edom y te fuiste a Jerusalén a emborracharte y a hacer fiesta por el desastre que estabas viendo. O sea, no se te enterneció el corazón de ver el dolor de madres haber perdido hijos. No sentiste dolor por jóvenes que fueron castrados. Castrados, literalmente castrados. No sentiste tristeza por los hombres que se llevaron de esclavos. No sentiste esa agonía, te burlabas de ellos. Y aún así te dices que eres hijo de Abraham. No seas miserable, chico. Y fíjate que esto es una historia que sucedió hace 2600 años atrás. Pero hoy en día hay personas que son igual. Te emborrachaste en mi santo monte. Y beberán continuamente las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Ustedes van a morir eternamente a causa de toda esa maldad que no solamente la sentían, sino que la expresaban. Y saben que este versículo 16 es otra evidencia de que la muerte eterna no es un tormento eterno. Porque según el versículo, aquí nos dicen que será como si nunca hubiesen existido. Y si nunca hubiesen existido, pues no existen. O sea, no hay que estar viéndolos sufrir por toda la eternidad. Es una proyección errada de Dios. Yo lo he dicho, lo voy a repetir y hasta que completemos la Biblia vamos a confirmar que eso es verdad. O sea, aquí estas personas se merecen el castigo. Por supuesto que sí. Por la actitud. Se merecen recibir la paga de su desvío. Pero pensar de que Dios los va a torturar por toda la eternidad, eso es tener un concepto errado de Dios. Dios dice aquí, serán como si nunca hubiesen existido, desaparecerán para siempre. La muerte eterna. Y por eso esto también nos compete a nosotros. Porque bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos, así lo dice el libro de Apocalipsis. El versículo 17 dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente. Y esto es bonito, porque estos primeros 16 versículos nos hablan de esa actitud despiadada, inmisericordia de los edomitas y el juicio que iban a recibir, sin mezcla de misericordia. Así como ellos hicieron, así se les hará también a ellos. Pago retributivo por sus acciones. Pero Dios dice, y aquí, hermanos, en el versículo 17, el Señor nos brinda una esperanza. Este libro no puede terminar sin un mensaje de esperanza. No creas que todo es castigo. A mí me entristece de verdad cuando escucho personas que dicen, el Antiguo Testamento está lleno de los castigos y de los juicios divinos. Sí, es verdad.
pero también está lleno de misericordia, amor, compasión y esperanza. Porque Dios le dice a Edom: mas en el monte de Sión, en ese mismo monte de Sión donde tú te emborrachaste, en el monte de Sión habrá un remanente. Desde lo literal quiere decir que quedarán personas valiosas, importantes, porque todo ser humano es valioso. Ese remanente que quede vivo, ese remanente que se salve, será un remanente santo, santo. La casa de Jacob recuperará sus posesiones aún en esos momentos de mayor adversidad. Como Dios diciéndole: yo protejo a mi pueblo, así mi pueblo haya pasado por esas calamidades. Calamidades que ellos sufrieron evidentemente por el pecado de la mayoría. Pero habrá un remanente que se salvará, un remanente que hará mi voluntad. Y se le retribuirán sus posesiones, todo lo que ha perdido se les dará de nuevo. Ahora, desde lo espiritual, el remanente del tiempo del fin es aquel que hace la voluntad del Señor. ¿Y sabes qué? Cualquier persona que realmente quiera hacer la voluntad de Dios puede formar parte de este remanente. ¿Por qué hablarle del remanente de Jacob a Esaú? Porque no importa que ellos fueran de Edom, o que fueran de Etiopía, o que fueran de Egipto, o que fueran de cualquier lugar. Mientras tuvieran vida y tuvieran en su corazón la disposición de cambiar, Dios los podía transformar para que fueran su remanente. Eso de que la gracia del Señor actualmente es para los gentiles y en la antigüedad era para los judíos, eso es mentira. La salvación siempre estuvo al alcance de todo el mundo. Pero Israel no cumplió su función. Y aquí Dios le está diciendo a los edomitas, le está diciendo: habrá un remanente. La casa de Jacob será fuego. La casa de José, que José es un hombre fiel a Dios, o sea, si se menciona a José, está hablando de Israel del norte, pero es que en realidad está mencionando la fidelidad de José. La casa de José será llama, la casa de Esaú será estopa. Tú puedes ser de Edom, pero tú no necesariamente tienes que tener el espíritu de Edom. Tú y yo pudimos haber nacido en cualquier parte del planeta, en cualquier condición social, en cualquier ideología, pero no necesariamente tenemos que participar de eso cuando hemos caído en cuenta que hay una verdad presente descrita en la Biblia. La casa de Esaú será estopa, se va a consumir por completo, pero hoy tú y yo podemos ser parte de la generación de la promesa, porque todo aquel que está en Cristo, dice el apóstol Pablo, todo aquel que está en Cristo, simiente de Abraham es. Y los de Edom eran simiente de Abraham. Así que ellos debían tener el mismo espíritu de Abraham, y ese espíritu edomita de orgullo, de soberbia, de rencor, de alegría por el dolor ajeno, debía ser extirpado de su vida, y los quemarán y los consumirán. Ni aún un resto quedará de la casa de Esaú, o los que mantengan el espíritu de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. Versículo 19, y los del Neguet poseerán el monte de Esaú. Eso es la parte sur, Neguet, y los de Cefela a los filisteos, más a la parte occidental, y poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín. Todo eso se va a poblar de nuevo de aquellos que quieran hacer la voluntad del Señor. Lamentablemente Israel tampoco tomó conciencia de las oportunidades que Dios le ha dado, pero ahora existe un remanente en todo el mundo. Un remanente que sí quiere hacer la voluntad del Señor, y los cautivos de este ejército, quizás haciendo alusión a todos los fieles de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, que es más hacia el norte, ya llegando a los territorios de Fenicia, y los cautivos de Jerusalén, que en cumplimiento de los 70 años de Jeremías volverían otra vez a la tierra de Jerusalén, estarán en Sefarat, poseerán las ciudades del Neguet. Y no solamente hablando de posesiones materiales, sino que cumplirán el propósito de Dios recorriendo todos los territorios, hablando de el amor, la bondad y la misericordia de su Dios. Cumplirían la misión que al principio se les había encomendado, y subirán salvadores. Salvadores, se les llama salvadores, aquellos que sobrevivieron en el exilio y volvieron a la tierra de Jerusalén para hacer esa luz a todas las naciones. Subirán salvadores al monte Sión para juzgar el monte de Esaú.
o para los que tengan el espíritu de Esaú, porque aquí se muestra el conflicto entre el bien y el mal. Los que quieren hacer la voluntad del Señor y serán transformados, y los que mantengan el espíritu de arrogancia, de soberbia, de orgullo, que es al final el espíritu de Satanás. Y en esta batalla entre el bien y el mal, termina el libro diciendo: el reino será para Jehová. El Señor será victorioso al final. Y los que estén en el Señor serán recompensados con la herencia eterna. ¿Sabes que la manera como termina este capítulo también hace alusión al libro de Apocalipsis? Mira lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo número 11, verso 15. El séptimo ángel, ya hablando del fin, séptimo ángel. El séptimo ángel toca la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, los reinos del mundo. Entonces, Abdías, aunque es un mensaje directo para Edom, también nos muestra esa separación que hay entre los que obedecen al Señor y los que hacen las cosas a su manera, que teniendo el espíritu de Edom, tienen también las tendencias de Satanás, de ir en contra de todo lo que Dios hace. Satanás es el acusador de los hermanos, es el que se deleita ver lo que está sucediendo hoy en el mundo, se deleita ver cómo las iglesias están separadas porque cada uno piensa a su manera y quiere hacer las cosas a su manera, pero al final, al toque de la séptima trompeta, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Una hermosa manera de terminar el libro de Abdías, haciendo una referencia apocalíptica de que el reino pertenece a nuestro Dios. Aquí no hay judíos, aquí no hay gentiles, aquí no hay de Edom. Aquí, hermanos, aunque estemos divididos por las naciones, somos una familia de fe, una familia de esperanza, una familia que quiere hacer la voluntad del Señor, indiferentemente de dónde estemos congregados, indiferentemente de dónde nos reunamos, indiferentemente de la manera como nos ha educado nuestros dirigentes. Nosotros tenemos una verdad presente a la cual debemos prestarle atención, porque Cristo vendrá a recompensar a cada uno según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y eso a mí me debe fortalecer la fe y me debe hacer vivir con esperanza, porque para ti y para mí aún está esa esperanza y hoy podemos ser el remanente del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.